En Afganistán continúan las evacuaciones en medio del desespero de miles de afganos por abandonar su país. Según un funcionario de la OTAN, ya son más de 18.000 personas las que han salido desde el aeropuerto internacional de Kabul. La organización se comprometió a redoblar los esfuerzos de evacuación. La canciller alemana Angela Merkel se reúne por última vez antes de dejar su cargo con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin. Entre los temas está la llegada del poder del grupo talibán a Afganistán, el conflicto ucraniano, el gasoducto Nord Stream 2 y la crisis en Belarus y además el caso Navalny. Tendremos ampliación desde la capital rusa. La ayuda alimentaria extranjera llega lentamente a más áreas rurales del sur de Haití luego del terremoto de 7.2 que mató a al menos a 2.189 personas. Cientos protestan y reclaman asistencia a medida que la situación se agrava por el colapso hospitalario y cuando queda un número indeterminado de más cadáveres bajo los escombros. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco y como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos en Afganistán, donde 5 días después de la toma de Kabul por parte del grupo talibán, el caos en el exterior del aeropuerto de la capital continúa, con miles de afganos intentando acceder a la terminal mientras se siguen escuchando disparos al aire para tratar de contener a esta multitud. Según un funcionario de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, más de 18.000 personas han salido del país. Además, la OTAN se comprometió a redoblar los esfuerzos de evacuación a medida que aumentan las críticas al manejo de la crisis por parte de Occidente. Entre tanto, se siguen conociendo denuncias de lo que los insurgentes continúan buscando en sus casas a opositores y aliados de los gobiernos occidentales. Y para precisamente hablar sobre quiénes son los líderes del talibán que están al frente de este nuevo gobierno, quiero saludar en este momento a Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de Medio Oriente. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Y comenzamos hablando de una de las figuras clave del talibán, es su cofundador Abdul Ghani Baradar, quien tras dirigir la estrategia política del grupo desde el exilio en Pakistán durante los últimos 20 años de la invasión estadounidense, regresó al país. Le pregunto si Baradar será entonces el nuevo líder de Afganistán y qué otras figuras fuertes del talibán están en la cúpula gobernante. Muy seguramente Baradar va a ser la figura clave en el gobierno porque además es la figura fundamental de la relación con la Agencia de Inteligencia Militar de Pakistán, el ISI, que es finalmente el creador de los talibanes en 1994, fue el conductor militar de los talibanes en esa primera etapa de gobierno hasta el inicio de la guerra con los Estados Unidos y fue quien además evacuó a la cúpula talibán, incluido Osama Bin Laden, del territorio de Afganistán en ese momento, como ya hoy se sabe, está ampliamente documentado. Y desde 2003, Baradar estuvo desde el principio al lado del Mullah Omar hasta 2013 en la confección de toda esta reconstrucción de los talibanes y obviamente era esta voz de alguna manera escondida o esta voz que no era visible, no tenía cara durante todo ese tiempo, pero que era finalmente la figura fundamental. El otro del que hemos visto con claridad es el vocero Sheila Shihan, que es quizás el mayor, es mucho más que un portavoz, es una especie de ideólogo clave y un ideólogo moderado, contemporáneo aparentemente, pero moderado dentro de los términos de esa versión que los afganos tienen de la ley islámica. Aquí irán desplegando otros nombres distintos que apenas empezamos a conocer con algún detalle y aún, digamos, está por verse cuáles van a ser realmente los que armen la gran shura de Afganistán, que será en últimas el gran consejo islámico y que tendrá el papel tanto jurídico como político y militar para tomar las últimas decisiones dentro del nuevo Emirato Islámico de Afganistán. Hablemos ahora de ese tipo de moderaciones que usted estaba comentando, porque hemos visto que los insurgentes ahora con el control del país están enviando al mundo un mensaje conciliador y de respeto por los derechos y las libertades, pero puertas adentro vemos represión, asesinatos y persecución. Y es apenas el comienzo. ¿Cómo será la relación del talibán con la diplomacia internacional?
Realmente yo pues soy muy pesimista, creo que, y la mayoría de los observadores más cautos son profundamente pesimistas en este supuesto mensaje de moderación. Realmente el mensaje de moderación, para poner un ejemplo, en el caso de las mujeres, y aquí hay que poner un ejemplo además que es esta presentadora de la cadena de noticias, todo lo de la presentadora de noticias, a quien se le apareció un talibán el lunes en la noche en su programa de noticias, y ayer mostraba ella en su programa, en su cuenta de Twitter, que había quedado prácticamente sin trabajo, que quedaba prohibido volver a aparecer en la televisión y que incluso temía por su vida. Esto es la demostración de lo que en últimas, cuando uno lee ya la letra menú de lo que estaba Shihan diciendo, es las mujeres tendrán derecho a educarse y a portar el burka dentro Sí. de la ley islámica. Es decir, no, exacto, es digamos una limitación muy fuerte de la moderación. Sí, profesor, pero es que seguimos hablando de las mujeres y esta sería ya mi última pregunta porque el talibán habla de un gobierno inclusivo, sobre todo con las mujeres. ¿Qué tan real puede ser esto? ¿Vamos a ver a las mujeres dentro de la cúpula gobernante o fue simplemente una frase cuando retomaron el poder? Para mí es puro maquillaje. Aquí no va a haber ninguna moderación, no va a haber este asunto. Ya hemos visto también que, por ejemplo, desde antier hay una persecución de los colaboradores de la OTAN en los estados occidentales, casa por casa, sitio por sitio, y hay un intento de prácticamente volver a las viejas prácticas. El supuesto discurso moderado es básicamente para presentarse en el mundo, pero no es algo efectivo, ni que sea real ni creíble. Y obviamente la mayor preocupación de la reincorporación del Estado Islámico Sí. como este grupo extremista sunita, y obviamente esto va a marcar una limitación muy fuerte frente a ese mensaje. Profesor, nada alentador entonces el panorama que pintan en el talibán, en el gobierno en Afganistán. Gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24. Nosotros continuamos luego de 16 años de relaciones agridulces entre el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, y la canciller alemana Angela Merkel. Los líderes finalmente se encontraron en Moscú para una esperada reunión bilateral donde se van a tratar temas como la detención del líder opositor ruso Alexei Navalny, el gasoducto Nord Stream 2, que está casi terminado a pesar de las quejas de Estados Unidos de que este proyecto va a suponer un gran golpe para Ucrania y de lo que ocurre en Afganistán, como también lo estábamos hablando, con la retoma del poder por parte del talibán desde la capital rusa. Ricardo Marquina con todos los detalles. Angela Merkel se reúne con Vladimir Putin hoy aquí en Moscú, en la que será la última visita de Merkel como canciller de Alemania a Rusia, una visita que se produce en el peor momento de las relaciones entre Rusia y Alemania, entre Rusia y la Unión Europea y entre Rusia y casi todo el mundo occidental desde el final de la Guerra Fría. Sobre la mesa había un tema principal que es el gas, el suministro de gas ruso a Alemania a través del gasoducto Nord Stream y a través de él a toda Europa, y las tensiones que eso había generado con el ejecutivo de John Biden. Pero se ha colado un tema internacional, la actualidad manda, y es la crisis en Afganistán, esa crisis causada por la salida del ejército estadounidense de Afganistán y el terremoto político que ello ha provocado no solo en Afganistán, sino en todos los países de la zona donde Rusia tiene muchos socios, como por ejemplo Tayikistán, con quien Rusia está realizando ahora mismo maniobras militares en previsión de que el escenario de Afganistán pudiese replicarse en la frontera con Tayikistán. Putin y Merkel no tienen malas relaciones del todo, pese a que han mostrado muchas veces sus diferencias, sobre todo en el plano internacional y muy especialmente lo tocante a Ucrania, pero aún así sus relaciones no son malas. Recordemos que Putin habla fluidamente alemán, un idioma que ya manejaba cuando trabajaba como espía en la Alemania comunista. Y cambiamos totalmente de información. En Haití, 6 días después del terremoto de 7.2 grados de magnitud, el nerviosismo entre la población se hace cada vez más patente en medio de las demoras en la entrega de las ayudas a los supervivientes, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso de los trabajadores humanitarios está siendo un desafío. Con la población demandando asistencia, la situación está agravada por el colapso de las infraestructuras. Más de 500.000 de personas dependen de las donaciones internacionales. Marina Sardiña nos amplía la información. Sin comida y con unas infraestructuras devastadas, el hambre aumenta las tensiones en Haití. En las zonas rurales, la ayuda humanitaria internacional llega a cuentagotas tras el terremoto que acabó con la vida de más de 2.000 personas y deja más de 12.000 heridos. El nerviosismo entre la desesperada población comienza a ser patente ante la escasez de alimentos. No tengo trabajo, no tengo agua, no tengo comida, mi casa quedó destruida, no hay nada. Muchos habitantes denunciaron que grupos pandilleros están robando a la población los víveres procedentes de las donaciones internacionales.
En esta comuna, cercana a Los Cayos, donde la población sobrevive en improvisados campamentos, la logística de entrega de insumos se descontroló, pero la presencia de efectivos policiales con chalecos antibalas y casco logró calmar los ánimos. Las condiciones para la distribución están siendo un desafío para las organizaciones, que argumentan son insuficientes. On distribue pour chaque famille 50 kilos. Daremos a cada familia 50 kilogramos de alimentos, que es el equivalente para una familia de 5 personas. Debería durar un mes. Es una ayuda muy básica, diría que insuficiente. Estas personas tienen enormes necesidades. Hay que ayudarlas. Qu'on doit appuyer aussi, mais voilà, c'est déjà quelque chose. Les besoins sont énormes. En medio del colapso hospitalario y de infraestructura, la única planta de oxígeno medicinal del sur del país quedó gravemente dañada por el sismo. Hay una gran necesidad de oxígeno en este momento. Todos los hospitales, nuestros clientes. Desde el coronavirus hay mucha demanda. La demanda de los últimos 2 meses aumentó más del 200% y ahora mismo no podemos producir ni vender oxígeno. Más de 500.000 de personas necesita ayuda humanitaria urgente en Haití. 6 días después del terremoto, miles siguen a la intemperie y el difícil acceso por el colapso de las infraestructuras está complicando las tareas de los trabajadores humanitarios para llegar a las víctimas. Y el huracán Grace, que se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en la península de Yucatán, se encuentra ya en aguas del Golfo de México y se aproxima a la costa continental, donde según pronósticos golpeará como huracán. Grace, el segundo huracán de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, se encuentra a 105 kilómetros al noreste de Campeche, en México, y presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Las autoridades mexicanas se mantienen en alerta para mitigar cualquier daño que pueda causar este fenómeno natural. Hablamos ahora de Cuba porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 3 funcionarios del gobierno comunista por considerar que están involucrados en actos de represión durante las manifestaciones sociales del pasado mes de julio. Entre los recién sancionados se encontraron Roberto Legra y Andrés Laureano González del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Abelardo Jiménez del Ministerio del Interior. Las sanciones bajo la llamada Ley Global Magnitsky prohíbe transacciones a través del sistema financiero de Estados Unidos, así como el congelamiento de activos en ese país. Entre tanto, la organización Amnistía Internacional sostuvo que el gobierno cubano criminaliza la protesta pacífica, encarcela y maltrata a personas cubanas solo por expresar sus opiniones y nombró a 6 de los detenidos como presos de conciencia. Además, pidieron su liberación inmediata. Hemos nombrado a 6 personas como presas de conciencia, en un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación, y pedimos su libertad inmediata e incondicional. El cuadro de violaciones de derechos humanos que hemos documentado en las últimas semanas apunta a una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura de miedo que se tambaleó el 11 de julio. Y seguimos con más información. Hablemos ahora de los incendios forestales que continúan ardiendo en el estado de California, en Estados Unidos. El fuego llamado Caldor, ubicado al norte, ha destruido al menos 62.000 hectáreas y continúan las evacuaciones en el área. Según los bomberos, al menos 86 estructuras han sido destruidas y casi 6.000 están amenazadas. Mientras tanto, otro incendio conocido como Catch destruyó unas 50 casas y solo está contenido en un 20%. Y el más grande también de los 3 que está activo es Dixie, con una destrucción hasta el momento de más de 267.000 hectáreas y está contenido en tan solo un 35%. Y en nuestra región, en Bolivia, los incendios forestales ya se encuentran en 4 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz y la emergencia forestal se extiende a 8 municipios. Según Jovenka Rosado, jefa de la unidad de bomberos forestales, ayer se detectaron 15 puntos de fuego y desde enero se han atendido 115 emergencias por incendios forestales que han afectado a más de 280.000 hectáreas en todo ese departamento. Y en información de la pandemia de COVID-19, las autoridades australianas extendieron el confinamiento en Sydney por cuenta de este coronavirus hasta finales de septiembre e introdujeron un toque de queda nocturno en los suburbios más afectados de la ciudad.
Las autoridades de Nueva Gales del Sur anunciaron que los 5 millones de residentes de la ciudad deben usar las mascarillas inmediatamente al salir de sus hogares, excepto cuando hagan ejercicio, que esta actividad además se ha limitado a 1 hora al día. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Buen día para todos.